no se encuentra con el gol, fue relevado al minuto 70, veíamos los inicios de Gabriel Milito y yo creo que Guadalajara debió ganarlo. Sergio, ¿qué opinas? Opino que estas Chivas están sobrevaloradas. Sobrevaloradas. Un ganado, un empatado, un perdido. 4 de 9 puntos posibles en lo que va de la temporada. 2 goles a favor y 3 en contra. Yo veo a estas Chivas sobrevaloradas porque me hablan del Guadalajara como si fuera una máquina. Y lo es de generar, pero también me parece de fallar. Porque generan mucho pero concretan poco. Y luego los veo débiles, frágiles, defensivamente hablando. Dionisio. Con el saludo para todos. Este Guadalajara me recuerda al Guadalajara de algunas temporadas recientes, con algunos otros técnicos. Llegaba, no la metía, pum, venía el otro equipo, tenía una, te clavaba como un cuadro o perdías el partido o te alcanzaba lo mucho para empatar. Entonces estamos volviendo a ese mal endémico que durante muchas temporadas tuvo Guadalajara. Sí, los postes, sí, Gutiérrez, sí, incapacidad, sí, el tema de Armando González, pero tiene esa que se avienta de cabeza, la tienes que meter. Claro. La tienes que meter, la tienes que meter. Entonces, cuando establecíamos hace algunos días de que este Guadalajara de cierta manera le faltaba contundencia y solamente se remitían a, no, pues sí, pero dice el técnico, no me preocupa porque tenemos volumen de juego. No, preocúpate porque con poquito te hacen daño como te hizo el Puebla, ¿no? Y segundo, si no eres capaz de meter las que tienes, pues el equipo entonces empieza a perder confianza. ¿Cómo ganaste el último partido o el penúltimo partido? En la última jugada del partido. 90+6. Si no la ganas ahí, ahí estaríamos hablando de 2 puntos de 9. Ahorita son 4 de 9. Que como quiera es poca cosa. Pero el déficit es importante por los equipos que ha enfrentado. El jugador más peligroso ante la portería rival había sido Aguirre. Aguirre, un stopper por el lado derecho, que se incorpora muy bien y que es muy común verlo en el último tercio de cancha, pero esperarías que fueran otros futbolistas. Esa a la que te refieres, Dionisio, ocurre al minuto 8. Un mano a mano que tiene Armando González con Gutiérrez y después casi es autogol de Vargas. Sí. Bueno, pero tras un disparo, ¿no? Que la saca Gutiérrez, pega en el poste y el rebote él se avienta, ¿no? Que Vargas queda muy mal retratado en la jugada porque le anticipan muy fácil el remate. Yo creo que es cuestión de tiempo para que Armando González, que hizo 24 goles en los 2 torneos anteriores, se encuentre con la portería rival. Ya demostró que lo puede hacer y entonces creo que se van a empezar a corregir muchos de los males del Guadalajara. Coincidiendo que eventualmente llegarán los goles de la hormiga, tampoco me parecía sostenible eso de doble dígito en cada torneo. No es de Chivas y no es de atacantes mexicanos ser campeón de goleo constantemente. Y menos de 12 goles y el siguiente torneo otros 12 goles. Honestamente no es sostenible que la hormiga marque 12 goles por torneo. Y entonces necesitas del Piojo, que apareció muy bien, y eventualmente necesitarás de Marín y quizá de Sepúlveda, pero yo sí veo a estas Chivas sobrevaloradas partiendo de, sí generan mucho, claro que lo hacen. ¿Merecían ganar hoy? Probablemente sí. Y contundentemente contra Juárez también convirtieron a Jurado en la figura, es correcto, pero jugando así, con esta falta de contundencia, yo no veo a Chivas campeón. Fíjate, Ciro, que esta parte es de llamar la atención porque lo saca Milito al 70 y como que se enoja, patea por ahí, me parece que es una botella ahí en la banca y hace una reacción un tanto descontrolada Armando González cuando Milito decide sacarlo del terreno de juego. A mí me gusta mucho la propuesta, me gusta mucho la verticalidad, la fabricación de fútbol, es un fútbol elaborado, muy agradable, muy fresco, parecido al del torneo anterior. Jordan Carrillo me parece que también aporta esta frescura, este dribbling, esta habilidad para buscar que el Guadalajara siga siendo ofensivo, pero claro, le falta la contundencia. Habrá que ver en las siguientes semanas, viene ahora esta parte de la Leagues Cup. Yo creo que el Guadalajara terminará jugando muy parecido al torneo anterior, conserva la base, también tiene a Castañeda, pero por lo pronto sí le está faltando la contundencia indispensable para ser más sólido en este arranque de torneo. Yo, aún con los resultados que no están apareciendo, sigo pensando que Guadalajara está entre los mejores planteles de la liga. Y que creo que el tiempo les dará la razón, por lo que vi en los torneos anteriores, por lo que vi en la Copa del Mundo, por lo que sé que puede entregar cada uno de estos futbolistas. Entonces yo creo que Guadalajara va a terminar
tomando un buen rumbo. Yo no sé si recuerdan otro incidente de la hormiga así, como el de hoy, ¿no, verdad? No, fíjate, buen punto, chico, es raro. Un chico modelo. Sí, muy moderado en general, ¿no? Yo creo que Porque no había enfrentado un momento de adversidad sí, como este. trae una carga de frustración. 3 juegos. Sí, no, son 3 del torneo pasado. 3 ahora son el del 6. Mundial, los minutitos que jugó y ahora. Trae una carga de frustración, pero siendo hijo de futbolista y siendo hijo de psicóloga, me parece que no es tan serio el problema como para pensar que pronto saldrá del mal momento, ¿no? Además es un chico muy situado en lo que quiere, en los objetivos que tiene. Él pensaba que el Mundial fuera su catapulta para llegar a Europa. La frustración es que el técnico prefirió al Memote que a él. Entonces, yo creo que... Y el técnico para mí lo llamó al Mundial para quitarse la bronca de que un jugador de Chivas que metió 22 goles en un año calendario, no llamarlo al Mundial. Como el Tata con Santi. Sí, él no lo quería, pero dijo, ¿para qué me echó la bronca y luego me van a estar recordando 4 años por qué no llamé a la hormiga? Mejor lo llamo y luego no lo uso. Que fue peor todavía. Que sí, ¿no? Merecía ser llamado. Sí, claro. No, y jugar más. Merecía jugar. Y jugar más. Pero el manoseo que hicieron con él, los 3 partidos antes de llegar al final del torneo, él estaba peleando un lugar en el Mundial y se precipitó tanto, se metió tanta presión él que no metió gol en los últimos 3 partidos, cuando peleaba palmo a palmo con Joao Pedro el liderato de goleo. Son momentos como para sumarlos todos y hacer un menú de frustración, que es lo que hoy explotó. Que es algo que tendrá que procesar, Sí, Dionisio, tiene ¿no? que manejarlo. Todos los goleadores, todos los futbolistas pasan por altas y por bajas. Claro. Y con los goleadores es más palpable porque se refleja en la frialdad de los números, de los goles anotados y las rachas de sequía, ¿no? Pero sí es importante establecer y aclarar, y cada quien tendrá a lo mejor su opinión en ese aspecto, pero yo pienso que esta actitud cuando sale no es con enojo con el técnico, no es con enojo, es enojo con él de que sabe que fue otro partido que no pudo marcar, no, porque habrá gente que pueda establecer, mira, se enojó, ya hay conflicto con Milito, y yo pienso que el asunto no va por ahí. Ahora, hace un momento establecía Sergio el tema de que si Armando González, de tercer torneo que pueda meter, doble dígito, pero yo en el tema colectivo lo establecía desde hace algunos días. A ver, hay que ver si Guadalajara, más allá de las incorporaciones, de que es un equipo que trata bien la pelota, que juega bien, es capaz de replicar y de mejorar lo que había hecho en 2 torneos. Uno piensa que con la historia de Guadalajara en los tiempos recientes, oye, un tercer torneo, replicarlo, pues a veces puede ponerle un poquito un signo de interrogación. ¿No crees que con este estilo de juego sí lo puede replicar? Ver, pero cuando hablamos de volumen y de generación, estamos hablando de Juárez y Puebla. ¿Qué pasó con Toluca? Y en su casa. No tuvo ese volumen de juego ni esa generación y terminó perdiendo el 2-0, ¿no? Hay rivales no, yo lo que digo es que a lo mejor no vaya a ser que a partir de ahora con esa clase de rivales, que antes hasta ganó, que antes compitió, ¿cómo le ha ido con el vaya a tener más problemas. No ha podido ganar. Mal. Si hay un rival con el que no puede, es justamente y con el otro es Cruz Azul. Y Cruz Azul que lo ha eliminado en las 2 liguillas. Y el otro es Cruz Azul. Claro, Cruz Azul Bueno, también. hombre, estamos hablando del campeón de campeones Pero si y quieres estamos ser hablando campeón, de les otro tienes que equipo. ganar. No, está bien, por eso. Pero Por eso hoy ves a estas Chivas y dices, si no puedes con el Puebla, paremos con la conversación de a ver, tú el mismo mejor dijiste- proyecto tú mismo del dijiste, fútbol mexicano. Yo sí creo que esa es la mejor plantilla de Puebla, de Guadalajara desde Almeida. Dale. ¿Cómo les fue la base anterior que enfrentaron a Puebla? 5-0. 5-0, Por eso es un mal mensaje Bueno, que está hoy no bien. hayan pasado Ok. del 1-1. Por eso lo dije en la mañana. ¿Cómo fue la generación el día de hoy? Mucha generación, poca contundencia. Y Yo algo creo ha que sido Chivas. La generación de Guadalajara ha sido tradicionalmente, Contra creo Juárez que fue estás igual, en el ¿eh? camino. Contra También. Juárez fue 22 igual, disparos. Y Jurado fue la figura. Sí. Y Jurado fue la figura, pero no pueden ellos consolarse o conformarse con que Jurado fue el más valioso del No, y ahora partido. Ricardo y Gutiérrez ahora fue el más Gutiérrez fue el más valioso. valioso del partido. Ahora- y nos sacó 7-1 y 7 el otro y merecíamos ganar, gustar y golear. Pero 1-1 contra Puebla. Sí, 1-1. y otra situación. En el previo, bueno, lástima que ya Pietra estaba narrando el de San Luis, él decía, si Guadalajara no gana, es una minicrisis, ¿no? No podemos llamar esto. Exageró. No podemos llamar esto minicrisis, estamos de acuerdo, ¿no? Pensé que ibas a decir que sí. No. Por cómo estoy escuchando. No. O sea, una cosa es que de pronto a lo mejor sí elevemos la conversación a que Guadalajara, oye, no, muy fuerte y serio candidato al título. No, el máximo candidato hoy es Cruz Azul. Y después podemos ver si
qué pasa con Toluca. Porque sí han venido algunos que otros descalabros y después vendrán los otros equipos y en el tercer puesto se puede meter cualquiera, no necesariamente Guadalajara. Ya vamos a hablar más adelante de la goliza que le terminó dando Pumas, el subcampeón, que me da la impresión que si tú piensas que han sobrevalorado Chivas, da la impresión que ahora se ha infravalorado al subcampeón del fútbol mexicano, que ya como parece que empieza a arrancar bien después de lo de Pachuca. Bueno, ahora vamos a ese partido, vamos a escuchar a Milito. ¿Recuerdan alguna otra llegada importante del Puebla, además de la que terminó? No. Fue la única. Fue la única, sí. Fue la ¿Sabes qué le única. afectó a Chivas? Y que quería comentar, que haya caído el tormentón durante 20 Sí, minutos del aguacero. segundo tiempo. La cancha muy mojada, Eso le claro. complicó a Guadalajara y a lo mejor le quitó posibilidades de buscar la victoria. no rodaba. El balón no rodaba. Sí, sí. No rodaba. Oye, Ciro, se habla poco del Puebla, pero no me parece un equipo que se debería menospreciar. Los 3 partidos ha ido en ventaja del marcador. Correcto. Los 3 partidos. Creo que tiene forma el Puebla. Tiene forma, Gerardo tiene Espinosa es un buen mucha entrenador. entrega, sí. Sí, de acuerdo. Tiene Ahora, limitantes. merecido empate. Tiene Ahora, limitantes. También tiene su cuota de desequilibrio. Sí. Vuelve a estar involucrado Emiliano Gómez en la jugada del gol, que se lleva a Romo. que manda Falla el Tala Rangel en la jugada. Un tirito centro ahí medio raro, pero el Tala vuelve a fallar. La deja ahí. Falla. Claro, exacto. Y además, El torneo pasado lo en hizo ese con momento- Querétaro. Y en ese momento no estaba la cancha mojada. No, Minuto cierto. 23. No, ya al final, los Ese últimos error del 20, portero. 25 minutos era imposible jugar. Habla Milito y continuamos. No, la afición tiene mucha paciencia y cree en el equipo. No empecemos con las preguntas tendenciosas. Yo a la gente no le tengo que pedir nada porque la gente sabe muy bien que este equipo se entrega con el corazón. Lo sabe. El problema no es la gente. El problema muchas veces son ustedes, que con esas preguntas tendenciosas van generando, ¿no? Pero a usted, por ejemplo, ¿le pareció que el partido anterior Chivas no mereció ganar? 1-0 y sobre el final, ¿o mereció ganar antes? ¿Ah? ¿Y hoy considera que el empate es justo? Bueno, ¿el equipo se vio mal en el partido anterior? ¿Se vio mal en el partido de hoy? ¿O sigue con la línea que viene trayendo desde el último campeonato, y inclusive el primer campeonato también? Entonces, no, si analizamos resultado y punto de una cosa, si analizamos rendimiento, lo más fácil es analizar el resultado. Porque para analizar el rendimiento hay que tener un conocimiento muy grande. Y muchas veces ese conocimiento no está. ¿Qué arranque de agosto nos espera, gente? Chivas está que arde en las noticias y no es para menos. Hay salidas confirmadas, negociaciones que se cocinan a fuego lento, un posible regreso a la selección mexicana con sabor a revancha y el femenil que por fin vuelve a la cancha después de tanto tiempo desaparecido. Y como si fuera poco, los números fríos de la Apertura 2026 nos dejan un dato que explica, casi con matemática exacta, por qué el rebaño no logra despegar en la tabla pese a jugar como si dominara cada partido. Aquí te lo contamos todo, tema por tema, sin vueltas y sin dejarte nada en el tintero. Antes de arrancar, ya sabes, dale like si te gusta este tipo de resumen y cuéntanos en los comentarios qué opinas de cada tema, que abajo hay tela para debatir. Vamos a comenzar hablando primero sobre la salida, que ya es un hecho consumado dentro del plantel rojiblanco. Sergio Aguayo hace las maletas y se va rumbo a Sudamérica. El delantero, que no encontraba minutos bajo el mando de Gabriel Milito, fue cedido a préstamo sin opción de compra al Deportes Tolima de Colombia. La noticia la soltó César Luis Merlo, uno de los periodistas más confiables cuando se trata de movimientos de mercado en Sudamérica, y el detalle que más llama la atención es justamente eso de que no hay cláusula de recompra, o sea, Chivas lo suelta por un tiempo determinado sin comprometerse a nada a futuro. Esto habla de una directiva que está depurando plantilla, sacando piezas que no encajan en el proyecto de Milito para hacer espacio a lo que venga después. La decisión no cae del cielo, viene de un contexto claro. El joven delantero llevaba varias jornadas sin sumar minutos relevantes, y con la llegada de nuevas caras al ataque, su panorama dentro del primer equipo se había vuelto cada vez más complicado. Para un jugador joven, quedarse en un plantel donde no hay continuidad garantizada puede ser más dañino para su desarrollo que salir a otra liga a ganar experiencia real, aunque sea en un país donde el nivel competitivo es distinto al mexicano. El fútbol colombiano, de hecho, tiene fama de ser exigente en lo físico y en lo táctico, así que Aguayo no llega precisamente a unas vacaciones, sino a un reto que puede terminar de moldear su carrera si sabe aprovecharlo. Pensándolo bien, no me parece mala decisión para el jugador.
porque a veces salir a competir afuera, aunque sea sin la puerta abierta de regreso garantizada, le hace más bien a la carrera de un chavo joven que quedarse calentando la banca en Guadalajara. Además, este tipo de préstamos sin opción de compra le permiten al club mantener cierto control sobre el futuro del jugador sin comprometerse a una venta definitiva, algo que en el corto plazo le conviene tanto a Chivas como al propio Aguayo, que necesita recuperar ritmo de competencia cuanto antes. Habrá que seguirle la pista de cerca, porque si las cosas le salen bien en Colombia, no sería la primera vez que un jugador regresa fortalecido después de una etapa así, con más rodaje, más madurez futbolística y sobre todo, con la confianza que tanto le hacía falta en Guadalajara. Ya que hablamos de salidas, ahora toca hablar de otra que podría concretarse en cualquier momento, la de Miguel Tapias. Jesús Bernal, reportero de ESPN, contó que el FC Juárez ya está en pláticas con los representantes del defensor para ver si se puede armar el fichaje hacia la frontera. Ojo, hasta el momento no hay ninguna propuesta formal sobre la mesa de la directiva chiverra, así que esto está en fase de tanteo, nada cerrado todavía. Bravos anda necesitado de reforzar su saga, y Tapias les checa perfecto en el radar, sobre todo porque es un elemento que conoce bien el ritmo de la Liga MX y que no tendría problema de adaptación como sí podría pasarle a un fichaje extranjero. Es un perfil que además encaja con la filosofía de varios equipos fronterizos que suelen apostar por jugadores mexicanos con experiencia en primera división antes que arriesgarse con extranjeros que necesitan tiempo de acoplamiento. Si esto se llega a concretar, sería la segunda baja fuerte del plantel en cuestión de días, y ahí sí, Milito va a tener que rearmar el rompecabezas justo cuando el calendario se pone de lo más pesado con la doble competencia de agosto. Hay que recordar que este tipo de movimientos suelen acelerarse justo antes del cierre del libro de pases, así que no sorprendería que en los próximos días empiecen a filtrarse cifras concretas o incluso una oferta formal. Sinceramente, no sorprendería que esta negociación avance rápido, porque cuando un club ya está en pláticas y lo filtra la prensa, normalmente es porque algo se está cocinando de verdad. Lo que sí queda claro es que Chivas, lejos de cerrar la puerta a nuevas salidas, parece estar abierto a escuchar ofertas por varios elementos de la plantilla, en lo que parece ser una estrategia deliberada de la directiva para renovar el plantel con miras al siguiente semestre. Y no hay que perder de vista que este tipo de operaciones también representan una oportunidad económica para el club, que puede reinvertir lo obtenido en fichajes que realmente refuercen las áreas donde el equipo ha mostrado carencias en este arranque de torneo. Cambiando de tema, aunque sin salir del todo del terreno de las posibles llegadas y salidas relacionadas con Chivas, hay una noticia que pega directo en el corazón de la selección mexicana. Bernardo Cueva, quien fue parte del Departamento de Inteligencia Deportiva del Rebaño entre 2017 y 2020, estaría en pláticas para sumarse al cuerpo técnico de Rafael Márquez con el Tri. La historia de Cueva tiene su morbo particular. Se fue de Chivas hace 6 años porque nunca le dieron chance de crecer en el primer equipo, y en su lugar le ofrecieron dirigir la tercera división, oferta que rechazó para irse a probar suerte en Europa. Y vaya que le salió bien la jugada, porque llegó al Brentford de Inglaterra y fue pieza clave en el ascenso del club a la Premier League en 2021. De ahí dio el salto al Chelsea en 2024, equipo donde ha construido un prestigio enorme en el trabajo de estrategias de balón parado, área en la que hoy es considerado una referencia a nivel mundial. Vale la pena recordar que durante su etapa en Chivas, Cueva fue parte del cuerpo detrás de los títulos de Liga MX, Copa MX y Conca Champions que el club consiguió en 2018, uno de los periodos más exitosos de la historia reciente del rebaño, lo que demuestra que su capacidad de trabajo ya venía dando resultados desde mucho antes de que Europa se fijara en él. Fue precisamente el periodista David Medrano quien reveló en 2024 el trasfondo de su salida. Cuando Cueva presentó su proyecto para escalar dentro del club, Matías Almeida ya no estaba al mando, y le tocó a la siguiente administración recibirlo, la cual optó por ofrecerle el puesto en la tercera división en Chivas San Rafael, donde comenzaría a trabajar con las fuerzas básicas. Cueva agradeció la propuesta, pero decidió renunciar para buscar nuevas oportunidades, una decisión que hoy, visto en retrospectiva, parece haber sido de las más acertadas de su carrera. Esto de nadie lo valoró en Chivas y ahora brilla en Inglaterra, pega fuerte, y la verdad es que da que pensar sobre cómo se manejan las decisiones de cantera dentro del club, sobre todo cuando se trata de perfiles especializados que no siempre encajan en el molde tradicional de jugador o entrenador de fuerzas básicas. De acuerdo con Gibran Araige, periodista de TUDN,
Rafael Márquez llega a México alrededor del 4 de agosto, después de sus vacaciones por Europa, con la idea de cerrar cuanto antes su comisión técnica. Según el propio Araige, el técnico está teniendo problemas para consolidar algunos nombres que ya sonaban fuerte, como Andrés Guardado, que parece que ya no viene, y Alfredo Talavera, que se hablaba como entrenador de porteros y también estaría en riesgo esa posibilidad. El comunicador fue bastante claro al describir el momento que atraviesa Márquez, señalando que la conformación de su equipo de trabajo está pasando por dificultades mayores a las esperadas, algo que contrasta con la expectativa que se había generado tras su designación como nuevo timonel de la selección mexicana. Este tipo de tropiezos en la conformación de un cuerpo técnico no son inusuales cuando se trata de figuras con carreras consolidadas, ya que muchas veces los compromisos previos, las condiciones contractuales o hasta temas personales terminan complicando acuerdos que en un inicio parecían prácticamente cerrados. En medio de ese lío, el nombre de Bernardo Cueva agarra fuerza como opción sólida y si se concreta, sería el regreso de alguien formado en la propia Casa Chiverra, pero que llega respaldado ahora con currículum de Premier League, algo que le daría un salto de calidad importante al análisis táctico del combinado nacional, sobre todo en el rubro de las jugadas de pelota parada, donde México ha mostrado carencias históricas en competencias internacionales, un área que suele marcar la diferencia, justo en los torneos grandes como el Mundial o la Copa Oro. La presentación oficial de Márquez como técnico del Tri está prevista entre el 10 y el 15 de agosto, fecha en la que se espera también quede cerrada toda la comisión técnica. Creo que si de verdad se concreta lo de Cueva, sería una jugada bastante inteligente por parte de Márquez, porque no cualquiera trae ese nivel de experiencia reciente en dos clubes tan grandes de Inglaterra y en un puesto tan específico y técnico como el de análisis de estrategias de balón parado, que cada vez pesa más en el fútbol moderno de alto nivel, donde los partidos suelen definirse por detalles mínimos que solo un especialista logra detectar a tiempo. Ahora bien, dejando por un momento el mercado de fichajes, hay que hablar de algo que la afición rojiblanca llevaba esperando desde hace 3 meses, el regreso del Chivas femenil a la actividad oficial. El equipo dirigido por Antonio Contreras vuelve a la cancha nada menos que en el Estadio Akron, ante su propia gente, en el arranque de la Apertura 2026. El rival será Querétaro, este domingo 2 de agosto a las 17:06 tiempo del centro de México. El plantel femenil pasó por una reestructuración bastante fuerte en la pretemporada. 9 salidas confirmadas y solamente 3 refuerzos: Heidi González, Natalia Colín y Natalia Mauleón. Se espera que el técnico español siga tocando puertas en las fuerzas básicas para completar la plantilla conforme avance el torneo, algo que no sería extraño considerando que este tipo de estrategia de apostar por jugadoras jóvenes de casa ya se ha vuelto una constante en varios equipos de la Liga MX femenil que buscan equilibrar presupuesto con competitividad. Este modelo, aunque exige paciencia por parte de la afición, suele rendir frutos a mediano plazo, ya que permite que las jugadoras se formen dentro de la filosofía del club antes de dar el salto al primer equipo. Hay que decirlo, la afición anda un poco escéptica con tantos movimientos en tan poco tiempo, aunque la directiva encabezada por Nelly Simón insiste en que la meta sigue siendo pelear el título, y en semanas recientes reapareció públicamente para reafirmar que la prioridad del proyecto para este semestre es justamente consolidar el trabajo de Antonio Contreras al frente del equipo. Si quieres ver el partido, está disponible en Amazon Prime, Fox One y Tubi, y como siempre, también puedes seguir los mejores momentos a través de los canales oficiales del club. Pienso que este primer partido va a marcar mucho el ánimo de la afición hacia el resto del semestre, porque después de tanta salida en el plantel, un buen resultado ante Querétaro le devolvería la confianza a más de uno que anda con dudas, y de perder o mostrar un nivel flojo, es probable que las críticas hacia la reestructuración del plantel se intensifiquen rápidamente, sobre todo en redes sociales, donde la afición chiverra suele ser bastante exigente con cualquier resultado que no cumpla. Las expectativas. Todavía sobre lo que se viene para Chivas, hay que hablar de la agenda de agosto, que la verdad se ve durísima. El primer equipo tendrá que jugar 6 partidos en el mes, producto de la doble competencia entre Liga MX y la Copa de Ligas, ese torneo que enfrenta a clubes mexicanos contra equipos de la MLS en un formato que la propia Liga MX ha impulsado como parte de su estrategia de negocio para generar más ingresos y visibilidad internacional.
El calendario marca que Guadalajara jugará 3 partidos seguidos contra rivales estadounidenses en una sola semana, para después regresar de volada a la actividad nacional y disputar otras 3 jornadas del torneo local. Esto representa un desgaste físico y logístico brutal para Gabriel Milito, que va a tener que administrar con mucho cuidado las cargas de trabajo de sus jugadores si no quiere terminar el mes con la enfermería llena. Se espera, de hecho, que el técnico argentino recurra a rotaciones constantes durante este tramo del calendario, dando minutos a jugadores que hasta ahora no han sido titulares regulares, tanto para mantener frescas a las piezas más desgastadas, como para que todo el plantel llegue con ritmo competitivo a los partidos que realmente definan el rumbo del semestre. Esta situación también pone a prueba la profundidad de la plantilla chiverra, porque no es lo mismo rotar cuando se tiene un banco lleno de opciones de calidad que hacerlo con un plantel corto, y ahí es donde se va a ver qué tan preparado está Chivas para un mes de esta magnitud. El primer compromiso de este maratón será ante Los Ángeles FC el miércoles 5 de agosto en el estadio BMO de Los Ángeles, con el silbatazo inicial pactado para las 20:30 horas del centro de México. 4 días después, el 8 de agosto, Chivas visita al FC Dallas en el Parque PayPal, la ciudad de San José. La gira gringa sigue el 12 de agosto cuando el rebaño se mida al Seattle Sounders en el Lumen Field. Ya de regreso en México, el 16 de agosto toca Liga MX ante Santos Laguna en el Estadio Corona de Torreón. El único partido que Chivas jugará como local en todo el mes es el del 22 de agosto, cuando reciba a los Xolos de Tijuana en el Akron. Y para cerrar, el 29 de agosto visitan al Pachuca en el Estadio Hidalgo. Nomás de leer el itinerario ya cansa, imagínate jugarlo, y eso sin contar los entrenamientos, los vuelos, los cambios de horario y de clima entre una ciudad y otra, factores que en conjunto pueden pesar tanto o más que el desgaste puramente físico de los 90 minutos en cancha. Y no hay que olvidar que varios de estos rivales, sobre todo los de la MLS, llegan a estos partidos con la ventaja de jugar en casa y con el calendario mucho más fresco, ya que su temporada regular tiene otro formato de descansos. Y hablando de desgaste, aquí va un dato que pone en perspectiva lo pesado que será este mes para el plantel. Chivas recorrerá más de 8.900 kilómetros a lo largo de agosto para cumplir sus 6 compromisos entre la Copa de Ligas y el Apertura 2026. El trayecto más pesado de todos es el que va de Seattle de regreso a Guadalajara, con unos 3.466 kilómetros, seguido del viaje inicial de Guadalajara a Los Ángeles, con 2.100 kilómetros. Entre Los Ángeles y San José hay 547 kilómetros más, y de San José a Seattle otros 1.121 kilómetros. Ya en territorio nacional, el viaje de Guadalajara a Torreón representa 561 kilómetros, la misma distancia que hay que recorrer de vuelta. Y para cerrar, el desplazamiento a Pachuca suma 460 kilómetros por aire desde la Ciudad de México, más 95 kilómetros por tierra hasta llegar al estadio. Esto exige una planeación muy fina del cuerpo médico y de preparación física, porque si no cuidan bien las cargas, el cansancio de tanto vuelo se les va a notar en la cancha, sobre todo en la recta final del mes, cuando el acumulado de kilómetros y horas de vuelo empiece a pasar factura en las piernas de los jugadores. Honestamente, no me extrañaría que veamos algunas rotaciones forzadas nada más por el tema de los viajes, más allá de lo táctico, y no descartaría tampoco que Milito decida sacrificar algún resultado en la Copa de Ligas con tal de llegar mejor parado a los compromisos de Liga MX, que al final del día son los que más pesan en el objetivo principal del semestre. Este tipo de decisiones, aunque puedan generar críticas en el corto plazo si el equipo no rinde en algún partido de la Copa de Ligas, suelen ser las más sensatas cuando se piensa en el panorama completo de un mes tan cargado. Ahora, en ese sentido, hay que meterle lupa a un tema que ha generado mucho ruido entre la afición, el supuesto bajón de rendimiento de Chivas en este arranque de torneo. El equipo lleva apenas 4 puntos de 9 posibles y las críticas hacia Gabriel Milito y hacia el plantel han ido creciendo semana tras semana. Muchos aficionados y hasta algunos analistas coinciden en que el equipo ha caído considerablemente en su nivel de juego respecto al torneo pasado, cuando el estilo del cuerpo técnico argentino era prácticamente imparable para casi cualquier rival del fútbol mexicano, generando una identidad futbolística que en su momento fue elogiada como una de las más sólidas de toda la liga. Pero aquí viene lo interesante. Si uno mete la lupa a detalle en los partidos contra Toluca, Bravos y Puebla, la cosa cambia bastante. El equipo no ha bajado tanto en su producción futbolística ni en su capacidad de generar peligro. Lo que sí ha bajado, y feo, es la puntería. Los números de OPTA no mienten.
En apenas 3 partidos de Apertura 2026, Chivas acumuló 59 remates a portería y de esos únicamente 2 terminaron en gol. Esa cifra asusta si la piensas bien, porque habla de un equipo que llega, que genera, pero que no concreta. Y en el fútbol moderno, donde los márgenes entre ganar y perder cada vez son más finos, ese tipo de ineficacia termina costando puntos valiosos en la tabla. Es justamente este tipo de detalle el que separa a un equipo que pelea por el título de uno que se queda a media tabla, aunque ambos generen fútbol vistoso y dominante. El primer partido del torneo, ante Toluca, fue de los flojos bajo el mando de Milito, con un rendimiento colectivo bien por debajo de lo esperado. La expulsión de Ángel Sepúlveda complicó todavía más las cosas para el ataque rojiblanco, que terminó el partido con 13 remates totales, de los cuales solo 4 fueron encuadrados y ninguno se convirtió en gol. Fue un arranque durísimo que encendió las primeras alarmas sobre la efectividad ofensiva del equipo y que además dejó en evidencia lo mucho que pesa la disciplina dentro de la cancha cuando se trata de sostener un plan de juego durante los 90 minutos completos, sobre todo contra un rival del calibre de Toluca que supo aprovechar la superioridad numérica para complicar el panorama chiverra. Para el segundo partido, ante Bravos de Juárez, se notó una mejoría clara en la propuesta de juego, con 22 remates totales y 8 encuadrados a portería. De esos 8, solamente 1 entró, obra de Roberto Alvarado en los minutos de compensación. Ese gol fue oro puro porque le dio la primera unidad al equipo en el torneo, pero de nuevo, el porcentaje de conversión quedó bien flaco, dejando claro que el problema de la definición seguía ahí, presente, incluso en un partido donde el equipo mostró mayor solidez futbolística que en su debut y donde el dominio del balón fue mucho más evidente frente a un rival que se replegó buena parte del encuentro. El tercer partido, ante Puebla, repitió exactamente el mismo patrón. Chivas volvió a dominar el balón y a generar peligro constante, con 24 remates en total, de los cuales apenas 9 llegaron encuadrados y solo 1 terminó en el fondo de las redes. Este patrón que se repite partido tras partido confirma algo bien claro. El problema de Chivas no es de generación de fútbol, es de definición pura y dura frente al arco rival, algo que estadísticamente resulta muy poco común ver de forma tan consistente en 3 jornadas seguidas y que empieza a preocupar no solo por el resultado inmediato, sino por lo que puede significar de cara a un semestre completo si no se corrige a tiempo. De acuerdo con OPTA, los jugadores que más han buscado el arco contrario en este arranque son Armando González, con 8 remates en los 3 partidos, seguido de Brian González y Roberto Alvarado, ambos con 7 disparos cada uno. Estos números dejan ver que sí hay jugadores dispuestos a asumir la responsabilidad ofensiva y a buscar portería de manera constante. Lo que falta es que esas oportunidades se transformen en gol con más frecuencia. Yo creo que aquí está la clave de todo lo que se está viviendo en Chivas este semestre. No es un problema de actitud ni de planteamiento, es un problema de cara al gol, y eso normalmente se corrige con trabajo específico, con confianza, y a veces también con algún refuerzo puntual en la delantera, porque no siempre basta con insistir en los mismos nombres si el bloqueo mental frente al arco se prolonga demasiado, y a veces un cambio de aire, aunque sea con un solo fichaje bien pensado, puede ser justo lo que le falta a este plantel para destrabar la mala racha. Este contraste entre tanto disparo y tan poca efectividad se ha vuelto el tema central de discusión dentro del análisis táctico del equipo, y es justo el reto más urgente que tiene enfrente el cuerpo técnico de cara a lo que viene, sobre todo pensando en lo exigente que será agosto con la doble competencia entre Copa de Ligas y Liga MX. La directiva y el propio Milito tienen la tarea de encontrar soluciones concretas en el ataque, ya sea con ajustes tácticos, con algún fichaje puntual o con trabajo específico de definición para los delanteros que ya están en la plantilla. Al final del día, lo que le urge a Chivas es que tanto esfuerzo generado en la cancha empiece a reflejarse en el marcador y por consecuencia en la tabla general de posiciones, que hoy por hoy no le hace justicia al fútbol que está mostrando el equipo. Y bueno, hasta aquí el resumen de todo lo que se mueve alrededor del rebaño en este arranque de agosto. Cuéntanos en los comentarios qué tema te dejó más picado, si la posible llegada de Cueva a la selección, las salidas de Aguayo y Tapias, o el problemón que tiene Milito con la definición. No olvides dejar tu like si te gustó este resumen.